Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy continuamos con la serie Midnight Masquerade de la Designer Collection y hoy tenemos a Madre Gothel. Esta muñeca fue sacada a la venta el 15 de octubre de 2024, completando la segunda serie de villanos de la colección. Dándole un vistazo a la caja, el embalaje de exhibición tiene el logo de Disney, el nombre del personaje y muchos detalles dorados que se replican en la ventana de exhibición y en los costados de la caja. Cuando la volteamos, veremos este lazo de tela que podemos desatar para leer mejor la descripción en 3 idiomas y ver una imagen del arte conceptual del personaje. Volviendo por el costado vemos los mismos diseños dorados de la caja y ahora podemos sacarla. Primero levantamos la cubierta de cartón, luego vamos a deslizar con bastante cuidado la cubierta de acrílico y terminaremos por levantar la figura de la caja donde está el certificado de autenticidad. Este certificado tiene la descripción de la figura y el número de serie. De 3900 tenemos la figura 1346. Iniciando por su cara, vamos a ver el nuevo molde que le dieron a Madre Gothel. Podemos ver su nariz desde el perfil bastante puntiaguda. La boca está sonriendo y tiene un maquillaje bastante pronunciado. Sus sombras son de color rojo oscuro, con algunos detalles dorados, y está usando un sombrero que en este caso es de plástico de color dorado con un molde bastante particular inspirado en los 50, se podría decir. En la parte de atrás tiene la flor mágica y desde la parte de atrás podemos ver mejor cómo se despliega sobre su cabeza. El trabajo de pintura es cuidadoso, lo cual hace que la iluminación destaque todos los detalles del molde. De este sombrero cuelgan este par de pendientes, parecen cadenas que terminan con estas piedras rojas al final, le dan bastante movimiento a la cabeza. Acá podemos ver el molde de sus orejas, tapado por su cabello de color negro, bastante voluminoso, su contextura es crespa y se ve casi esponjoso, hay que peinarlo. Por la parte de atrás está sujetada a la caja, entonces habría que liberarla para poder peinar. Siguiendo con su vestido, encontramos el delicado trabajo de bordado con hilo dorado en todo su torso y se va a desplegar en todo su vestido. Podemos ver la flor mágica con todos los detalles de sus pétalos, también en el centro estas lentejuelas doradas que brillan, y el vestido tiene un par de mangas en tela seda translúcida. Podemos ver su brazo, son bastante largas, llegan hasta el final y tienen una forma puntiaguda. Aquí podemos ver cómo por ambos costados se replica su diseño. En la parte de los hombros encontramos los bordes de la capa que están unidos al vestido. No se puede quitar. Sin embargo, podemos ver los diseños de bordado en la capa, que son las mismas ondas, los mismos pétalos de la flor mágica que llevan todo su vestido. Podemos ver la adición de las piedras doradas, lo cual le da bastante brillo, y por la parte de atrás la capa es plana. Aquí podemos verla mucho mejor. A pesar de ser un diseño bastante minimalista, el trabajo de bordado es delicado y el teñido de la tela, que va de un color claro a oscuro, le da un toque único para el personaje. Volviendo a su vestido, encontramos lo que es su falda. Desde su cadera vemos cómo continúa el diseño de la flor, bajando por toda la cola de sirena que es su vestido. Acá podemos ver la forma de la falda, es puntiaguda, tiene curvas, pero el patrón de bordado no cambia. Por este lado ya no contempla ningún diseño, es tela meramente plana,
y aún así podemos ver la textura de la tela, así como el interior de su vestido, con una tela de seda de color negro. En este punto encontramos el molde de sus piernas, que es bastante suave, es de caucho, lo cual le da un poder de articulación muy flexible. Aquí vemos sus zapatos, son de color negro y tienen un diseño bastante peculiar. Parecen dientes, son bastante sencillos y en la parte de atrás encontramos este detalle adicional de tela. El estilo de los zapatos también es bastante mínimo. Acá también vemos el soporte para muñecas para cuando la saques de la caja. Pasando con su máscara, vamos a encontrar el diseño de calavera. Irónicamente parece la muerte. También vemos estos detalles de piedras rojas y unas lianas o tal vez raíces de flor en todo el mango. Por el revés podemos ver el molde de la cara para podérsela colocar al personaje. Y en sí, este pequeño accesorio, dos pedazos de tela colgando, así como esta cadena bastante pequeña que le da un toque igualmente minimalista. Así se vería con ella puesta. Y aquí podemos ver el punto de articulación en sus muñecas, en sus codos, hombros, así como en su cabeza. Igualmente en sus piernas, específicamente en las rodillas y en la cadera. A modo de comparación, aquí está la previa versión de edición limitada de Madre Gothel y su arte conceptual. En pocas palabras, el estilo minimalista y también casi vampiresco de este personaje es lo que define el carisma de una villana emblemática. Ella también hace parte de la segunda serie de la Midnight Masquerade Collection, que también puedes visitar en nuestro canal. Si quieres conocer los de la primera serie, también te los dejo aquí. Así que ya sabes, si te gustó el video no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal para mucho más contenido de este tipo. También puedes seguir nuestras redes sociales justo aquí y no olvides volver para más contenido. Nos vemos pronto.